importa. Como decía la doctora, el mes de mayo es escogido por la Organización Mundial de la Salud para celebrar muchos días de diferentes enfermedades. Dentro de ellos recientemente se celebró el día del UCI y Crohn, a días atrás fue el día de la fibromialgia, en estos días es el Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante también, día del asma, creo que es mañana, si no me equivoco, el Día Mundial del Asma. Hay varios días de enfermedades que se celebran. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia. Es un síndrome de dolor crónico, una enfermedad de muy difícil manejo, una enfermedad benigna, que eso es lo importante, pero al mismo tiempo de muy difícil manejo. Entonces, primero tenemos que definir qué es el dolor, que es algo que es a veces incluso difícil de entender. El dolor es definido por la Asociación Internacional de Estudio del Dolor como una experiencia emocional o sensorial desagradable asociada con daño tisular real o potencial. ¿Qué significa eso en términos generales? Que el dolor es una sensación, por supuesto, que todos la tenemos, es una sensación desagradable y que está relacionada sí a un daño tisular, es decir, debe existir algún daño en nuestro organismo para que se presente el dolor. Entonces vamos a hablar de algunas cositas, hay algunos términos médicos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y por supuesto me pueden preguntar con toda la confianza del mundo. Hay que definir o diferenciar entre un dolor agudo o un dolor crónico. Cuando hablo de agudo no significa intensidad, que a veces la gente lo refiere, si a veces dicen tengo un dolor agudo para decir que es muy intenso, no. Agudo nosotros hablamos de tiempo, o sea, es un dolor de poco tiempo, de menos de 3 meses de duración, y un dolor crónico es un dolor de más de 3 meses de duración. Entonces resulta que el tratamiento ineficiente de un dolor agudo me va a llevar a un dolor crónico. Y la misma Organización Mundial de la Salud define que ya un dolor crónico es enfermedad por sí sola. O sea, tener un dolor crónico afecta la calidad de vida, afecta obviamente a la familia, incluso se puede ver alterado la parte hasta económica. Muchas personas que pierden su capacidad laboral, su interacción laboral, su interacción familiar, y por supuesto ya eso va a crear toda una alteración en la dinámica familiar importante. Entonces hasta aquí es importante que sepan, un dolor agudo que sea maltratado puede llegar a ser un dolor crónico, y ya tener un dolor crónico es un gran problema porque ya eso es una enfermedad por sí sola, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender el dolor, ¿por qué es que nos duele? ¿Cómo es que se da el dolor? Que es otra cosa importante. Esto es un poquito más complicado, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo ver de una manera sencilla. El dolor es codificado, por decirlo de esta manera, por nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso central. Recuerden que el cuerpo está dividido por sistemas. Así como si uno va a una ferretería, digamos, va a EPA, y todo está dividido por sectores, la parte de lavatorio, la parte de cocina, etc. Nuestro cuerpo también, tenemos un sistema cardiovascular, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema urinario, etcétera, etcétera. Entonces tenemos lo que es el sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y por la médula espinal, que es la que pasa acá por la columna espinal, ¿verdad? Esa es una unión que transmite el dolor. Entonces el sistema nervioso central y el periférico actúan como una red que transmite el dolor. El sistema nervioso periférico es estado por todas las terminaciones nerviosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Ustedes probablemente muchas veces han tenido la experiencia que van donde el médico y les dicen, mire señora, es que lo que usted tiene es un daño en los nervios, pero no es los nervios de sentirme nervioso, ansioso, ¿verdad? Sino ya las terminaciones nerviosas, allá es una estructura del cuerpo como tal. Entonces el sistema nervioso central, el cerebro y el periférico, por nuestras terminaciones nerviosas, está integrado para transmitir el dolor. Entonces vean lo que es cerebro, la médula espinal, que es lo que va en la columna, y las terminaciones nerviosas.
todo está integrado para transmitir el dolor, ¿de acuerdo? Entonces hay varias vías que eso pues no es importante, pero si usted en esta zona, esto es la piel para que se imaginen, entonces si ustedes, imagínense lo que es una quemada en la cocina, nosotros estamos, pues los hombres que somos más chapos para cocinar, estamos haciendo alguna comida, de pronto nos quemamos, entonces en la piel tenemos los receptores nerviosos, entonces se da el estímulo doloroso, ese estímulo doloroso pasa por unas fibras, llega a la médula espinal, que ya es parte del sistema nervioso central, y ese estímulo entonces inmediatamente sube al cerebro. En el cerebro se codifica ese estímulo doloroso y el dolor o la sensación o baja un mensaje diciéndole al brazo, retire el brazo. Eso es un sistema de reflejo que incluso es de protección, ¿de acuerdo? Yo pongo la mano en el disco caliente, me quemo, mis receptores nerviosos que están normales sienten eso, se transmite, viaja al cerebro, el cerebro manda un mensaje, retire la mano. Es algo normal, que en algunas personas se alteran. Si yo tengo alteración en estos receptores nerviosos, voy a tener problemas. ¿Qué pasa con los diabéticos, por ejemplo? ¿Verdad? Las personas diabéticas, después de muchos años de sufrir la enfermedad, tienen lo que nosotros llamamos neuropatía, y es porque se les dañan estas terminaciones nerviosas. Entonces un diabético puede andar descalzo, se mete un clavo y lo anda ahí tranquilo, perfectamente, ¿verdad? Porque ya no siente el dolor, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde después empieza, qué raro, ahora sí se me hinchó el pie porque ya se me hizo un proceso infeccioso, se me hizo una osteomielitis y hay que amputarlo. Por eso es que uno siempre le recomienda a los diabéticos de muchos años de evolución andar con medias blancas, siempre, por norma. ¿Por qué? Porque cuando llega la noche se revisan los piecitos y por lo menos si ven la media manchada de sangre se dan cuenta que hubo algún trauma ahí, porque ellos no sienten el dolor, ¿de acuerdo? En etapas avanzadas. Entonces más o menos así es como funciona el dolor. Entonces tenemos una nocicepción y una transmisión del dolor hacia el cerebro. Como mencionábamos, se viene el estímulo, llega a la médula espinal, sube hacia el cerebro, se codifica y baja por unas vías descendentes que entonces ya después dan el mensaje a la parte motora de quitar el brazo, ¿verdad? Entonces hay incluso en el cerebro diferentes estructuras que van a codificar el dolor. Yo digo que le dan sabor al dolor. Entonces, por ejemplo, en el tálamo, que es una estructura que hay propiamente en el cerebro, se da la diseminación de las señales a varias áreas del cerebro. Pero tal vez es importante esto, en el sistema límbico se da el contenido emocional del dolor, y ahí ya empezamos entonces a introducir el tema de la fibromialgia. Ustedes han escuchado que todas las personas tenemos umbrales del dolor diferentes. Hay gente que siente mucho dolor y hay gente que no siente tanto el dolor, ¿de acuerdo? Hay personas que incluso una cosita mínima se les expresa de sobremanera, y hay personas que con un problema severo articular, por ejemplo, no sienten tanto dolor, o son personas que toleran mejor el dolor, conllevan mejor el dolor. Bueno, todo eso está codificado en el sistema límbico, es decir, que entonces de pronto no es que a mí me da la gana tener dolor y que otras personas no quieren tener dolor, pues nuestro cerebro participa en ese contenido emocional del dolor. Vamos a ver si este video corre, que a ver si no lo... Siempre que lo pongo en la presentación no lo pone, pero bueno, básicamente explicaba lo mismo que hemos estado diciendo. Entonces, ya sabemos cómo es el dolor, ya sabemos cómo funciona en el cerebro, cómo clasificamos los médicos el dolor, que eso es otra cosa importante, porque siempre los médicos y los pacientes a veces de pronto tenemos como objetivos diferentes y vemos las cosas diferentes. Entonces hay varias formas de clasificar el dolor. Una forma que es la más usada a nivel mundial es
en base a la intensidad del dolor. Entonces nosotros lo clasificamos en algo que se llama escala visual análoga, y es simplemente poner un valor al dolor, ¿verdad? Entonces es una escala de 0 a 10. Yo le digo al paciente que diga qué tanto le duele en base a la percepción de él como individuo, como persona, cómo lo califica. Entonces 0 es que no tiene dolor, y 10 es el peor dolor imaginable. Entonces la persona lo va calificando, y eso es una percepción de ustedes como personas, y yo como médico debo de aceptarlo. Obviamente esto tiene un problema, y es que hay un componente muy subjetivo del dolor, y algunas veces las personas pues ponen más de la cuenta, pero bueno, esto es lo que la persona está percibiendo de su dolor. Bueno, la otra forma de clasificarlo es en base a la temporalidad, o sea, al tiempo. Como mencionábamos anteriormente, el límite es los 3 meses. Entonces, un dolor de menos de 3 meses, nosotros decimos que es un dolor agudo, y un dolor de más de 3 meses es un dolor crónico. ¿De acuerdo? El dolor agudo usualmente es porque hay un daño. Realmente existe un daño en alguna parte de nuestro cuerpo. Y el dolor agudo es para protección, eso es algo importante. Tiene una función protectora, o sea, el fin de eso es hacer curación. ¿De acuerdo? Como mencionábamos, si esto no se resuelve adecuadamente, si no es bien tratado, entonces yo puedo evolucionar a un dolor crónico, que es aquel que va de más de 3 meses, en donde ya se convierte en una enfermedad por sí sola. Entonces decimos, el dolor va más allá del periodo de curación que uno podría esperar, ya deja de tener un propósito útil y más bien se convierte en enfermedad por sí solo, ¿verdad? Y obviamente constituye un deterioro en la salud del individuo. ¿Dónde cae la fibromialgia? Casualmente en este grupo, ahora que son personas con dolores de más de 3 meses de evolución. También podemos clasificar el dolor en base a la etiología o la causa. ¿Qué es lo que causa el dolor? ¿De acuerdo? Entonces, la clasificación más sencilla es un dolor nociceptivo o un dolor neuropático. ¿Qué significa cada uno de ellos? El dolor nociceptivo es causado por la presencia de un daño. Si hay una lesión en la piel, imagínense una artrosis, un desgaste en una rodilla, hay un daño en la articulación, y en la articulación hay terminaciones nerviosas que transmiten ese impulso doloroso al cerebro, como lo explicamos en las diapositivas anteriores. ¿De acuerdo? Es decir, si hay un verdadero daño en alguna parte del organismo, eso es un dolor nociceptivo. Pero también tenemos el dolor neuropático, y el dolor neuropático es que lo que tenemos dañado son las fibras nerviosas. Entonces, el ejemplo típico son las personas que sufren diabetes y que la diabetes les daña los nervios, como mencionamos, pero también lo podemos ver en el herpes. Las personas que sufren una lesión por herpes, lo que les da es un dolor neuropático, porque ese virus específicamente lo que daña son los nervios. Algunas enfermedades reumáticas graves pueden dar lo que nosotros llamamos vasculitis, que es daño de los vasos sanguíneos que podría afectar también a los nervios. Entonces las personas empiezan a sentir un dolor muy quemante, ardoroso, con adormecimiento, que es muy difícil de tratar. Ese es un dolor neuropático. ¿Por qué esto es tan importante que ustedes lo sepan? Porque el tratamiento va a depender de la causa del dolor. ¿De acuerdo? O sea, todos los medicamentos para el dolor son diferentes y va a depender de la causa del dolor. Entonces, si yo no tengo un dolor o un componente neuropático, no tiene ningún sentido que me den algún medicamento que funciona para los dolores neuropáticos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo ampliamos un poquito más. Y esto es muy importante porque es prácticamente la clave en el manejo del dolor. Dentro de todas las cosas importantes, a mi juicio, y eso sí es una opinión personal,
la parte más importante a la hora de tratar a alguien con un dolor crónico es saber por qué le duele. Lo peor que uno como médico puede hacer es empezar a tratar dolores a lo loco. Les doy un ejemplo. Ustedes manejan la idea de que la morfina, metadona y todo ese tipo de fármacos es como lo máximo para el dolor, y la gente más bien se alarma y dice, doctor, es que incluso hasta morfina me están poniendo y no se me quita el dolor. Bueno, si el dolor suyo es por una artritis reumatoide, como me ha pasado un montón de veces acá en el hospital, entonces llega gente con artritis reumatoide, les están dando morfina y no tienen una pizca de alivio. Por supuesto que no les va a aliviar nada, porque lo que tienen es un dolor inflamatorio por la inflamación de las articulaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita esa persona? Un antiinflamatorio. Pasa también lo contrario. Si yo tengo un dolor neuropático, porque tengo una neuropatía por diabetes, y lo que me dan son antiinflamatorios, difícilmente mi dolor va a mejorar. Entonces sí es importante que ustedes conozcan esto, que existen diferentes tipos de dolor. Tenemos el dolor nociceptivo, como mencionamos anteriormente, en donde hay un estímulo nocivo y es principalmente protector. Pero también tenemos dolores inflamatorios. El dolor inflamatorio por excelencia típico es el de artritis reumatoide, el dolor de los pacientes con lupus, con espondilitis anquilosante, ¿de acuerdo? Está el dolor neuropático, como mencionábamos, la neuropatía diabética o los pacientes que tienen herpes, y hay otro grupo de dolor que es los dolores disfuncionales, que también es muy frecuente y es muy importante, porque aquí no existe un estímulo nocivo, no hay un daño, a diferencia del dolor nociceptivo como la artrosis. Es decir, tengo una rodilla desgastada, tengo todo el derecho de que me duela, porque si hay un problema ya mi cartílago se desgastó y los dos huesos están haciendo contacto, eso es normal, ¿verdad? En el dolor disfuncional no hay un estímulo nociceptivo, o sea, no hay un daño, no hay inflamación y tampoco hay daño en las terminaciones nerviosas. Entonces, aquí es mucho el tema de la parte emocional, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Sí, en el caso que dice dolor inflamatorio, ese sí hay deformación. No, la deformación, todo eso va a aparecer en etapas muy tardías, eso es otra cosa. Y en el caso del dolor disfuncional también, porque al menos a mí me han dicho que yo tenía artritis reumatoide hace mucho tiempo, y entonces me dijeron que yo tenía osteoporosis, pero también siento que a mí me duele la rodilla, los codos, sí. todo. Entonces, me imagino que tengo varias cosas. Hay gente que puede tener dolores mixtos, sí, hay gente que puede tener dolores mixtos, sin duda alguna. Pero no, eso son, digamos, es una fotografía para ilustrar una artritis reumatoide en etapas avanzadas, pues así es como terminan, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente bien tratada, pues tienen unas manos perfectas y tienen una vida normal, tienen una vida absolutamente normal. Pero en el caso de que un doctor me diga que tengo una cosa y nosotros me dice que tengo otra, entonces digo yo, ¿qué es realmente lo que tengo? Es que es difícil, ¿verdad? Porque yo aquí vengo a darles una charla, no a darles opinión de lo que los doctores me dicen, ¿verdad? Ya habría que ver ya habría que ver a usted individualmente para ayudarle una opinión, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? La medicina no es una ciencia exacta y casualmente por eso es que las valoraciones médicas es importante, pero eso sí es muy frecuente, que pasen de opiniones diferentes. Pasa en medicina, pasa en derecho, pasa en ingeniería, pasa en todas las disciplinas de la vida, ¿verdad? Porque es un poquillo enredado, porque a veces yo siento Claro. que no estoy segura que es realmente Claro. lo que tengo. Lo más importante es que usted con quien tiene que tener control o quien tiene que dar esas opiniones es un médico especialista, ¿verdad? Eso sí es importante, porque nosotros recibimos mucha gente pues con diagnósticos que cuando ya nosotros los vemos pues el diagnóstico cambia, es diferente. O sea, hemos recibido, aquí está mi secretaria Tatiana, que se me olvidó presentarla, que vergüenza. Ya hay mucha gente que llega con el diagnóstico de fibromialgia, pero no tenía fibromialgia, era una artritis reumatoide o era una espondilitis anquilosante, ¿verdad? Pero bueno, estas son enfermedades que deben ser diagnosticadas por un especialista. Ok,
Entonces, ya para entrar con el tema propiamente de la fibromialgia, yo creo que ya entendiendo un poquito mejor por qué hay dolor, vamos a entender más fácilmente qué es la fibromialgia. Entonces, bueno, la fibromialgia no es más que un síndrome de dolor crónico, es decir, son personas con dolores de más de 3 meses de evolución, y ya sabemos que la misma Organización Mundial de la Salud dice que eso es una enfermedad por sí sola. Tener dolor crónico es una enfermedad sola. El diagnóstico de fibromialgia pues se hace habitualmente por la historia de dolor crónico y por la exploración física. Lo que es la sensibilidad y la especificidad de los criterios es algo. Y aquí es algo que ustedes, es muy importante, que era lo que usted decía. Si hay diagnósticos difíciles a veces, pues es diagnósticos como fibromialgia. ¿Por qué? Porque son enfermedades en donde no existe una prueba de laboratorio que diga tengo o no tengo. Pero eso es lo que hace bonita la medicina. Cuando hay una prueba de laboratorio tan específica, los médicos no somos necesarios. O sea, usted quiere saber si usted es diabético, pues mídase el azúcar y punto, se acabó, no hay nada que pensar. Si el azúcar está alto, usted es diabética, si no está alto, usted no es diabética. Pero usted quiere saber si tiene lupus, no necesariamente tienes que tener las pruebas positivas. Usted quiere saber si tiene espondilitis anquilosante, no necesariamente hay una prueba que me diga sí o no. Usted quiere saber si tiene fibromialgia, no hay ninguna prueba de laboratorio que diga si lo tiene o no lo tiene. ¿De qué depende? Primero, número uno, de quién le haga el diagnóstico. Tiene que ser idealmente un médico especialista. Y número dos, pues depende de la experiencia y obviamente del juicio clínico de ese profesional. Pero eso es lo más importante, porque a veces la gente dice, doctor, mándeme la prueba a ver si tengo fibromialgia. No hay ninguna prueba, no hay ningún examen que diga tengo o no tengo fibromialgia. Eso depende del médico, depende de lo que su médico opina, ¿de acuerdo? Pero vamos al mismo punto importante, tiene que ser un médico con experiencia. No le preguntes al pediatra, porque el pediatra no tiene experiencia en ver adultos. Yo tengo 2 niños y cuando mis niños se enferman es al revés, van para donde el pediatra. Mi esposa me dice, no, yo ya no sé nada de chiquitos, llévalos donde el pediatra. O sea, zapatero a tus zapatos, eso es lo más importante, ¿verdad? Igual, es como que usted llegue, que usted tenga artritis reumatoide o la muchacha y llegue a mi oficina, yo le doy la artritis reumatoide, pero de pronto desarrolla asma. O sea, lo más responsable que yo puedo hacer como médico es mandarla donde un neumólogo. O sea, que sea el especialista en neumología el que le maneje su enfermedad. Yo soy reumatólogo, no soy neumólogo. Y hoy la medicina es muy compleja y es imposible saber de todo, imposible. Por eso están las diferentes especializaciones y cada quien debe hacerse experto en lo suyo y saber a quién mandar cuando se trata de otra cosa. Entonces, de esta parte, lo que me interesa casualmente es que tengan claro de que no existe una prueba de laboratorio, ni radiografía, TAC, resonancia magnética, no existe nada que diga tengo o no tengo fibromialgia, ¿de acuerdo? Entonces existen unos criterios que desarrolla el Colegio Americano de Reumatología, porque aunque no existan pruebas de laboratorio que confirmen o descarten, tampoco podemos dejar las cosas a la libre, a lo que a todo mundo se le ocurra, ¿verdad? Entonces existen criterios que los médicos debemos de seguir para estandarizar, que si entonces a usted la ven en Israel o la ven en Estados Unidos en el mejor hospital o la ven en la clínica católica, le digan, sí señor, usted tiene fibromialgia en base a esto, esto y esto, ¿de acuerdo? O sea, que todo esté estandarizado a nivel mundial. Entonces existen lo que llamamos los criterios del Colegio Americano de Reumatología para definir la fibromialgia, y son estos. Entonces es tener al menos 3 meses de un dolor generalizado. Ese dolor es definido como un dolor bilateral, eso significa a ambos lados del cuerpo. Entonces, si a mí me duele solo la muñeca derecha, yo no puedo decir que ¿de acuerdo? Tiene que ser un dolor bilateral a ambos lados del cuerpo. Tiene que ser un dolor por encima y por debajo de la cintura también. Eso es otra cosa importante. Y tiene que haber un dolor a la palpación, que son los sitios que nosotros ahora vamos a ver
hay algunos puntos específicos de palpación en donde, aplicando una presión de aproximadamente 4 kilos, que eso es, no es que ponemos una balanza, ¿verdad? Más o menos es apretar, y cuando ya la uña se le pone a uno blanquita, ya significa que está aplicando una presión cercana a los 4 kilos. Porque si te apretan muy duro, pues obviamente cualquiera le va a doler, más si el médico tiene una mano muy grande o muy fuerte. O sea, cualquier palpación en cualquier persona puede ser dolorosa. Entonces tiene que ser una palpación con una presión cercana a 4 kilos. Entonces existen 18 puntos específicos que son los que nosotros valoramos. Tiene que haber dolor en al menos 11 de cada fibromialgia. Entonces una persona con un dolor de más de 3 meses, que le afecte a ambos lados del cuerpo, por debajo y por arriba de la cintura, y que tenga 11 de 18 puntos dolorosos, tiene fibromialgia. El tema es que hay que saber cuáles son esos 18 puntos dolorosos, porque a veces uno ve que empiezan a tocar y no saben ni qué están tocando, ¿verdad? Son 18 puntos específicos. Esto obviamente no es necesario que ustedes se los aprendan, nosotros sí los tenemos que aprender, pero lo que quiero es que ustedes sepan que hay puntos específicos en donde nosotros buscamos palpación a ver si es dolorosa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a nivel del cuello, a nivel de las caderas, a nivel de los trocantes, a nivel de la cara interna de las rodillas, de la cara externa de los codos, a nivel del tórax, más o menos a nivel de las tetillas. Son puntos específicos que nosotros buscamos que debe de existir dolor, ¿de acuerdo? Para clasificar a la persona como fibromialgia. Ahora, perdón, sí. Una pregunta, digamos, claro. Ese dolor, digamos, va y viene, digamos, porque, para poner un ejemplo, hoy me duele a mí esa parte que dices de la espalda, ¿verdad? Tal vez es un dolor que no puedo ni moverme, como que, ¿verdad? Es decir, hacer atención, pero en el momento no tomo nada, ni hago nada, tal vez voy digamos, se me quita, pero muy bien, sin tomar nada, sin echarme nada, pero tal vez ya a los 2 días vuelvo otra vez, pero por eso digo, si es crónico, va y viene, o tiene que salir los 3 meses. Tiene que ser una persona que tenga más de 3 meses de dolor continuo. Todos tenemos derecho a tener un dolor de vez en cuando, que eso es otra cosa que también se ha pues malinterpretado, ¿verdad? No es que todas las personas que tienen dolor tienen fibromialgia, o sea, todos tenemos. Hoy en día, desgraciadamente, vivimos en un mundo con mucho estrés. Yo creo que ya no se disfruta la vida tanto como la disfrutaron nuestros abuelos, ¿verdad? Vivimos con mucho estrés, con mucha tensión. O sea, yo crecí entre cafetales y yo no me imagino hoy mandando a mis hijos a un cafetal a jugar, ¿verdad? A ver lo que pasó ayer en Upal y todas esas cosas. Nosotros vivimos en un mundo muy diferente al de algunos años atrás. Entonces es normal que tengamos nuestras tensiones, nuestras preocupaciones, y eso de una forma u otra el cuerpo lo va a expresar, ¿de acuerdo? Sí, porque digamos yo tengo como 20 años de tener dolor en diferentes lados. Y nunca me habían dicho nada. Entonces yo una vez ya como desesperada fui y le dije, doctor, ya tengo mucho tiempo, mi mamá desde que yo estaba pequeña me llevaba porque siempre era un dolor en diferentes lados, en esos puntos que a veces uno llora del dolor y no sabe qué, pero son prácticamente en esos puntos, ¿verdad? Entonces, por eso le preguntaba, digo, ¿la fibromialgia? Porque me dijeron, sí tiene, entonces digo, ¿será o será otra cosa, como dice usted, verdad? Bueno, pues vamos a ver un poquito más adelante ahora cómo termina uno construyendo el diagnóstico de fibromialgia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tan importante es esta enfermedad? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico sí es importante, porque resulta que es de las enfermedades reumatológicas más frecuentes. Afecta casi al 5% de la población. O sea, es casi tan frecuente como la diabetes mellitus en el país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces uno cuando ve los números en frío, obviamente no le da tanta importancia, pero uno dice 5% no es nada. Y quiere decir que hay 95% de gente que no tiene nada. Sí, pero saquen el 5% de la población nacional, divídela entre los hospitales nacionales, divídela entre los reumatólogos, pero acá como pasamos locos, nosotros tenemos un montón de gente con problemas articulares, ¿verdad? Entonces 5% es una cantidad muy importante, es de las enfermedades reumáticas más frecuentes.
Nada más imagínense que la artritis reumatoide, que es lo que sí quisiéramos que nadie desarrolle, porque artritis reumatoide sí es una enfermedad muy mala, es el 1% de la población la que desarrolla artritis reumatoide, ¿verdad? Y fibromialgia es el 5%, o sea, es mucho más frecuente la fibromialgia que la artritis reumatoide, es mucho más frecuente que el lupus, es mucho más frecuente que la espondilitis anquilosante. Entonces obviamente pues sí tiene mucho impacto. Ahora, ¿cuál es el perfil, digamos, de la enfermedad? Es mucho más frecuente en las mujeres. Vean estos números, de hecho hay un predominio femenino de 9 a 1 más o menos. Quiere decir que en hombres es muy raro la fibromialgia. De hecho es bastante difícil encontrar fibromialgia en hombres. De hecho, cuando a mí me mandan a un hombre con fibromialgia, yo trato de ver a esa persona con mucho cuidado, siempre pensando, hay algo detrás de este diagnóstico, ¿verdad? Probablemente tenga alguna otra cosa que no le han encontrado más que fibromialgia, ¿verdad? Que la fibromialgia en hombres es bastante rara, no imposible. Si hay pacientes con fibromialgia, pero por un hombre con fibromialgia hay 9 mujeres con fibromialgia, es mucho más frecuente en las mujeres. ¿Cuál es la edad que con mayor frecuencia se encuentra? La respuesta es a cualquier edad. Sin embargo, hay algunas edades en las que se ve con más frecuencia, que es más o menos entre los 50 y los 69 años de edad, ¿de acuerdo? Pero todos estos valores relativamente se corren bastante, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. En medicina no hay nada exacto, ¿de acuerdo? Y eso siempre lo decimos nosotros. O sea, en medicina 1 más 1 no siempre es 2, ¿de acuerdo? Igual lupus, por ejemplo, hablamos de que lupus es muy raro en gente adulta mayor, que normalmente es en chiquillas jóvenes. Ayer vimos en la oficina una muchacha, una señora de 70 años de edad, con un lupus grave, ¿verdad? Entonces, obviamente si uno se acostumbra solo a ver lo frecuente, lo infrecuente se le va a escapar. Pero sí lo frecuente es ver entre los 40 y 70 años de edad, es más o menos donde se ve la fibromialgia. Aumenta con la edad, eso sí, descrita en los niños, sí está descrita en los niños, pero también es mucho más infrecuente en los niños, ¿verdad? Ahora, hay superposición con otros diagnósticos, es decir, la fibromialgia no está sola, usualmente está acompañando a otros síndromes, como el síndrome de fatiga crónico, es muy frecuente, las personas con fibromialgia están fatigadas siempre. Además, con el síndrome de intestino irritable, es muy frecuente que sufran colitis, que sufran gastritis y que estén con problemas digestivos severos. También tienen sensibilidad a muchos agentes químicos y con diagnósticos psiquiátricos, es muy frecuente también. O sea, la frecuencia de enfermedad psiquiátrica, sobre todo depresión, es muy alta en las personas que tienen fibromialgia. Todavía no está bien claro si fue la depresión que llevó a la fibromialgia causa depresión, ¿verdad? Lo cierto es que van de la mano y eso es importante tenerlo claro. Entonces, afecta 8 veces más a las mujeres. La prevalencia global, mencionamos, va del 1 al 5%. Es el segundo diagnóstico reumatológico más frecuente, como mencionábamos. La mayoría de las personas entre los 25 y 65 años de edad. Síntomas acompañantes para que ustedes aprendan a conocer la fibromialgia. Bueno, se acompaña de fatiga. No he conocido una sola persona con fibromialgia que no tenga fatiga. Se acompaña de depresión, yo diría que en el 100% de las veces. De hecho, alguien con fibromialgia que me diga que no está deprimido es raro. Trastornos del sueño también es sumamente frecuente. Las personas con fibromialgia lo que tienen es un sueño no reparador, es decir, duermen pero no descansan, entonces siempre se despiertan cansadas, fatigadas, como si no hubieran dormido. Tienen un despertar muy fácil, o sea, con cualquier bullita se despiertan, ¿verdad? Y ya después no pueden dormir. Entonces esto va completamente de la mano. Adormecimientos o parestesias, empiezan a veces a tener síntomas de que los médicos no les logramos encontrar explicación.
se les duermen las manos, se les duerme una pierna, se les duerme media cara, empiezan a tener muchos síntomas que son, nosotros decimos, poco estructurados, o sea, que no los podemos realmente organizar y decir esto corresponde a esto, y en realidad nunca les encontramos causa. Migraña también es súper frecuente que tengan, ansiedad también, yo diría que el 150% de las veces son personas ansiosas, ¿verdad? Y síndrome seco, incluso muchas veces nos las mandan a ver si no tienen una enfermedad reumática que se llama síndrome de Sjögren, que se acompaña de ojos y de boca seca, porque es muy frecuente que las personas con fibromialgia tengan también ojos y boca seca. Y a veces sienten incluso que las manos se les ponen blancas, moradas y todo, pero no se encuentra ninguna enfermedad. Yo siempre me detengo acá para decir, porque de pronto cuando uno empieza a describir estos síntomas, la persona dice, yo soy un desastre, mira, soy un desastre, estoy deprimida, soy ansiosa. No, miren que la gente con fibromialgia, por lo general también son personas muy exitosas en su vida, porque son personas súper organizadas, son personas terriblemente metódicas, que si usted le dice las reuniones a las 3 llegan a las 2:30 y ya están ansiosas y de mal humor si a las 3 de la tarde no está empezando la reunión. Son personas que siempre están preocupadas por todo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista laboral, en la casa, todos son personas muy exitosas, pero eso tiene un precio. Tiene un precio y tarde o temprano empiezan con síntomas de este tipo. O sea, yo tengo pacientes con fibromialgia, hay de todo, desde amas de casa hasta profesionales, tengo abogados, son personas que ellas mismas me cuentan, doctores, si en mi escritorio me corren el lapicero del lugar donde yo estoy, me doy cuenta que me lo quitaron de ahí, porque son tan metódicas que ellos incluso en su cerebro tienen grabada una foto de su escritorio, ellos saben que el lapicero estaba acá y que alguien se los corrió, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista laboral, de pronto son más bien muy exitosos, pero obviamente todo eso pues genera algún grado de molestia. De ahí por eso es que se dice, sin que se haya comprobado nada, ¿verdad?, que por eso es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los hombres por lo general somos como más despreocupados por las cosas, ¿verdad? Vamos viviendo la vida ahí al día a día. En cambio la mujer primero crió a los hijos, después se preocupó por los hijos, después está preocupada por los nietos y todo. En realidad nunca tienen tranquilidad, siempre están preocupadas por algo, ¿verdad? Y eso es parte de la personalidad. Entonces, el espectro de la fibromialgia es muy amplio. Aquí me disculpo porque esta diapositiva tomada de un artículo y está en inglés. Entonces, pero bueno, es de lo que hemos hablado. En realidad la fibromialgia no está sola, se acompaña de muchas de las cosas que ya hemos mencionado, como sentir un poquito de rigidez por las mañanas también. Se pueden sentir con las manos dormidas, rígidas, tiesas, que les cuesta abrir y cerrar, se les duermen las manos, puede haber incluso mialgias o fatiga, incluso alguna sensación de debilidad. La persona siente que está débil hasta que uno como médico la examina, se da cuenta que realmente no hay debilidad. Puede haber dolor de cabeza, también con el síndrome, digamos, de premenstrual. Entonces las mujeres se ponen peor cuando están en el periodo cercano también a la menstruación, obviamente con fatiga, que eso es terrible, ¿verdad?, con disturbios en el sueño. Obviamente la percepción de su vida normalmente es muy mala, y a veces uno dice, pero qué raro, porque esta persona me dice que se siente tan mal y todos los exámenes son normales, ¿verdad? Bueno, porque la percepción que ella tiene de su vida es que todo está muy mal, pero en realidad no todo está tan mal, ¿verdad? Ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, como ustedes ven, es algo bastante complejo, ¿verdad? Mareo, de todo lo que usted quiera puede dar en ese sentido, ¿verdad? Ok, entonces, digamos, como para ya finalizar la explicación de la parte de por qué duele, entonces es esto. Imagínense, esta es la parte de la piel o cualquier articulación, un músculo o cualquier órgano. Entonces, se da una injuria o se da un daño, ¿verdad? Entonces tenemos el estímulo doloroso, llega a la médula espinal, sube hacia el cerebro para que se codifique ese dolor, ¿verdad? Pero también se modula el dolor y después va a bajar ese dolor para
yo tengo que retirar. Pero también hay un estímulo compensatorio para aliviar el dolor. Yo no puedo tener dolor toda la vida. Entonces, si yo me quemé, ok, entonces se dio el reflejo, yo quito la mano, me duele por un momento, pero se me quita el dolor. No puedo tener dolor toda la vida, ¿verdad? Entonces debe de haber un equilibrio entre lo que es la presencia de dolor y lo que es la analgesia. Bueno, esto, casualmente, este equilibrio en las personas con fibromialgia está alterado. Y pareciera que las personas con fibromialgia están como programadas o codificadas a siempre sentir dolor, ¿de acuerdo? Sin que exista un verdadero daño en el cuerpo, ¿verdad? Algunas cosas más técnicas, eso sí, ¿qué se ha descubierto con fibromialgia? Porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, pues tenemos un montón de sustancias químicas en nuestro organismo que son normales, y algunas de estas sustancias son las responsables de que nosotros nos podamos despertar por la mañana, nos podamos bañar, ir al trabajo y mantenernos activos y fuertes y todo, ¿verdad? Alteración en estas sustancias químicas nos pueden provocar enfermedad. Dentro de esas sustancias son las aminas vasoactivas se llaman. Entonces se han hecho estudios en el líquido cefalorraquídeo, que eso es por medio de una punción lumbar acá en la columna de la persona, porque eso es lo más cercano al cerebro, ¿de acuerdo? Recuerden que el cerebro y médula espinal es un solo conjunto, entonces el líquido que está en la médula espinal pues nos ayuda a los médicos para estudiar lo que está en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces se ha medido a estas aminas en el líquido cefalorraquídeo y se ha visto, ¿verdad?, que las personas, el morado es la gente con fibromialgia, que las personas con fibromialgia tienen niveles muchísimo más bajos de estas aminas vasoactivas que la gente normal. Y obviamente esto probablemente sea la causa que explique por qué siempre se sienten decaídos, cansados, aperezados, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Es lo que no se sabe, ¿de acuerdo? Entonces, sí sabemos hoy en día que tienen unos niveles bajos de estas sustancias químicas en su organismo. ¿Por qué se bajaron? Es lo que aún no hay una explicación clara. Otra sustancia importante que se ha estudiado es la sustancia P. La sustancia P simplemente es una sustancia, de una forma sencilla para que sea fácil de entender, que ayuda a transmitir el dolor, ¿de acuerdo? Y vean qué interesante, resulta, aquí ponemos fibromialgia, la gente en rosados, ¿sabes? La gente con fibromialgia más bien tiene niveles elevados de sustancia P en el líquido cefalorraquídeo. Entonces tienen niveles bajos de las aminas que nos ayudan a sentirnos fuertes con energía y niveles altos de las sustancias que transmiten el dolor. Entonces como que pareciera que efectivamente están codificadas a sentir dolor y a sentirse cansadas. Vamos a lo mismo, ¿por qué pasa esto? Aún no está suficientemente claro, ¿verdad? Entonces hay todo un conjunto que explica lo de la fibromialgia. Bueno, ¿qué es lo que se ha documentado efectivamente en la gente con fibromialgia? Alteración en la producción de cortisol, que es otra sustancia que nos ayuda a nosotros a mantenernos fuertes, activos y todo eso. Disminución en los niveles de las aminas y una activación también de los receptores de sustancia P. Es decir, tengo sustancia P elevada y los receptores que reciben esa sustancia están muy activos. Entonces, obviamente se transmite más el dolor. Y eso es otra cosa importante porque a veces, como hablamos de que en fibromialgia no hay ningún daño en los órganos, entonces el marido se le empieza, en la consulta yo veo como el marido empieza a volver a ver a la señora como, entonces como que usted me está vacilando, ¿verdad? Como que no tiene nada. Eso no es cierto. El dolor sí existe, el dolor es real y existe una evidencia clara de que todo esto es cierto, entonces están como programadas a tener dolor. Lo que no hay es un daño en el órgano, o sea, la articulación está bien, el músculo está bien, los tendones están bien, pero le duele y no sabemos bien por qué le duele, ¿verdad? Y creemos que es por estas alteraciones en muchas de estas sustancias químicas. Y todo, al final de cuentas,
va a terminar dando trastornos del sueño, trastornos cognitivos. Incluso las personas pierden un poco su capacidad intelectual. Es que nada más hay que ver, uno como médico que hace guardias, o sea, uno hace guardia, duerme mal, al día siguiente ya la capacidad mental de uno no es la misma. Entonces nada más imagínense una persona que todos los días tenga dolor, que todos los días duerma mal, que todos los días tenga cefalea. Obviamente no podemos pretender que sea una persona que desde el punto de vista cognitivo o mental esté en sus óptimas condiciones, ¿verdad? Alteración en el manejo del estrés, eso sí se sabe también, que son personas que manejan mal el estrés, o sea, todos tenemos problemas. La gente con fibromialgia, un problema pequeñito se les hizo un mundo terrible, ¿verdad? Y eso es algo que también va en la personalidad de cada una de las personas que tienen la enfermedad y que tienen que manejar ellas, porque uno como médico, yo no puedo meterme en el cuerpo de cada una de las personas y cambiarle la forma de ver la vida, eso es importante. Depresión y ansiedad, ya mencionamos eso. Lo del colon irritable, pasan con colitis, también vejiga irritable, fatiga y rigidez. Esto ya lo hemos venido pues diciendo en la plática también, pero para reforzar algunos conceptos. Entonces, vean que es una enfermedad compleja. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la causa de la artritis reumatoide? Yo les digo, es esto, esto y esto. En fibromialgia existen todas estas teorías, porque en realidad todavía no sabemos o no tenemos bien claro cuál es la verdadera causa de la enfermedad. Se cree que es por todo esto, pero ninguna de estas teorías explica la verdad en absoluto. Entonces se cree que hay alteraciones en el sistema nervioso central. Todo lo que mencionábamos en esas vías del dolor, que tienen menos aminas, que tienen más sustancia B. También se ha visto que hay disfunción en el sistema nervioso autónomo. Por eso es que a veces también se doctor, pero yo estoy, y de pronto me dan unos calores como si estuvieran en la menopausia, ¿verdad? De pronto sudo mucho, a veces me da mucho frío, a veces me da mucho calor, y siempre lo típico, doctor, ahora que yo estaba ahí afuera hablando con su secretaria, estaba sudando, ahora es donde estoy ya no tengo nada, ¿verdad? Entonces, hay muchos cambios disautonómicos que llamamos nosotros, que son fugaces. Tienen alteración también en la respuesta al estrés, son personas que no tienen una adecuada capacidad para enfrentarse al estrés. Entonces son personas que pueden funcionar muy bien, pero si usted las somete al estrés, explotan, ¿verdad? Eso puede ser el detonante. También se cree que hay disfunción en los ejes hormonales, en los trastornos del sueño, incluso ya se han hecho estudios y se sabe que hay algunas etapas específicas del sueño en donde la persona con fibromialgia tiene alteración específica, ¿verdad? Algunas veces se ha visto fibromialgias postraumáticas, ¿verdad? Qué feo la noticia que voy a decir, pero por ejemplo, recopilando lo de la niña Tiupana, ¿verdad? Esa niña tiene todo el potencial para desarrollar fibromialgia en su vida. O sea, con ese trauma, no solo físico, sino emocional, que sufrió ayer, tiene todo para desarrollar una fibromialgia en su vida, ¿verdad? Porque no solo hablamos lo más importante no son los traumas físicos, sino son los traumas emocionales. Entonces, es muy frecuente encontrar fibromialgia en las personas que han sufrido separaciones del núcleo familiar, en personas que han sufrido violencia intrafamiliar, en personas que han sufrido agresión física, en personas que tienen problemas económicos. Todos estos traumas emocionales pueden desencadenar en fibromialgia. Sí. También estaría relacionado, digamos, mi mamá se supone que está diagnosticada con fibromialgia. Sí. Tendría algo relacionado que cuando mi mamá estaba en el vientre, mi abuelita perdió, o sea, se murió el hijo como de 2 años. Tal vez el trauma que mi abuelita sufrió tenga algo que ver. Sí, de pronto ahí es un poco más difícil poder decir que sí, ¿verdad? Porque incluso recuerda lo que estamos mencionando. Todo esto que mencionamos son hipótesis, teorías. No hay forma alguna de irlo a probar. ¿Por qué? Porque todos también hemos tenido problemas. Y hay gente que dice, doctor, pero a mí también. A mí me mataron a mi esposo, violaron a mi esposa, bla, bla, y nunca me pasó nada. Bueno, porque también hay un yo. Todas las personas somos diferentes
y todos reaccionamos de una manera diferente al estrés, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Sí. Doctor, yo tengo artritis reumatoidea, pero estaba muy regulada. Hace unos 6 meses ya me siento mal. Yo le pregunté al reumatólogo y me dijo, ¿yo puedo tener fibromialgia? Sí, generalmente los que tienen artritis les da fibromialgia. Sí. Pero yo siento que estoy mal. Hace 6 meses mal. Todo eso que usted dijo en la lista, todo lo tengo. Entonces, sí. Eso no existe. Yo tomo medicamentos para la artritis, para la fibromialgia. Fibromialgia no existe medicamentos. Ya vamos a hablar de los medicamentos. Pero sí es frecuente que las personas con enfermedades reumatológicas desarrollen fibromialgia. Y no solo enfermedad reumatológica, sino cualquier enfermedad crónica. Entonces imagínense una persona que se le diagnostica un cáncer. Tienen todo el derecho del impacto emocional, todo, o sea, su vida sufre un cambio importante. Entonces esa persona tiene mucho componente fibromialgia. Una persona que pierde el trabajo, cualquier cosa de ese tipo. La gente con enfermedad reumática, lupus, artritis reumatoide y todo, generalmente pueden desarrollar fibromialgia. Me reía yo porque casualmente ten mucho cuidado y estar seguro de que no es la artritis reumatoide la que anda mal, ¿okay? Y esa es la parte que no siempre es tan fácil, ¿okay? Pero sí algunas veces hay gente con artritis y uno como médico lo examina, lo encuentra y está perfectamente bien, los exámenes están bien y persisten con mucho dolor. Ahí es donde uno piensa que es fibromialgia. Pero si usted se siente mal, está inflamado, los exámenes salen alterados, lo que está mal es la artritis reumatoide. Y las dos duelen, esta es la parte difícil, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí, para terminar, tratamientos. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Bueno, obviamente lo más importante es la reducción del dolor. Nosotros queremos quitarle el dolor a la gente. ¿Para qué? Para que mejore la función física, para disminuir el estrés y para mejorar la calidad de vida. El tratamiento ha sido frustrante. El tratamiento de la fibromialgia ha sido frustrante. No existe al día de hoy ni un solo medicamento que realmente funcione. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Lo más importante en fibromialgia no son los medicamentos, sino el tratamiento no médico, lo que nosotros podamos hacer en conjunto con otras especialidades. Vamos a ver. Como el tratamiento de la fibromialgia ha sido frustrante, a veces es más importante decirle a la gente qué no debe de tomar antes de decirle qué debe de tomar, porque algunas veces vienen cargados de un montón de medicamentos, haciéndoles efectos adversos, y eso es importantísimo. Mire, la fibromialgia es una enfermedad muy difícil de tratar, y yo siempre la comparo de la siguiente forma. Yo le digo a mis pacientes, es más fácil tratar una artritis reumatoide, incluso un lupus, porque hay medicamentos específicos para la enfermedad, yo los trato y el paciente mejora un montón. Pero una fibromialgia es muy difícil de tratar si la persona no cambia y no resuelve sus problemas. Nada más imagínense ustedes, no estoy diciendo que sea el caso de ninguno de ustedes, pero nada más imagínense ustedes, por ejemplo, a una mujer, y eso lo vemos nosotros a diario. Nada más imagínense a una mujer, y digo mujer porque son más frecuentes en mujeres, ¿verdad? No es por tema de machismo ni nada. Pero nada más imagínense a una mujer como la que vi un día de estos en el San Juan de Dios. Una mujer que tiene al esposo en la cárcel, tiene a 2 hijos en la cárcel por narcotráfico. En este momento la municipalidad está rematando la casa, el banco también está rematando la casa, no tienen que comer. Esa mujer tiene fibromialgia. ¿Qué medicamento le va a quitar el dolor a ella? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, a veces es mejor tomar unos minutos, hablar con esa persona, escucharla, darle una voz de aliento, canalizarla con trabajo social, con psicología, actividad física y todo eso, que sobrecargarla de medicamentos. Porque entonces, tras de todos los problemas que tiene, yo después con el montón de medicamentos le causo más efectos adversos que lo que realmente le voy a ayudar.
como fibromialgia está claro de que no hay ningún daño específico en las articulaciones, los tratamientos han sido frustrantes. Entonces vamos a revisar las cosas que ha demostrado que sirven y las cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Eso sí. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que han sido efectivos en los ensayos clínicos? Que eso también ustedes como pacientes o familiares de pacientes deben de tener mucho cuidado. Este tipo de enfermedades desesperan a todo el mundo, incluido obviamente al paciente y a los familiares. Y la desesperación en la vida nunca es un buen consejero, porque entonces uno cuando empieza a hacer cosas por desesperación es cuando se equivoca y acude a muchas cosas que más bien son peligrosas, ¿verdad? A veces la gente acude a un montón de medicina alternativa, y que uña de gato, y que un ungüento de esto, y que lo otro, y hasta se le olvida a uno un montón de cosas que ha escuchado, ¿verdad? Porque yo hoy quiero transmitirles las cosas que realmente sirven, para que no pierdan tiempo en lo que no sirve, y además para no aumentar la frustración. Porque a veces la gente dice, pero es que he usado esto y no sirve. Entonces todo eso genera todavía más ansiedad y genera más frustración en las personas, y en lugar de mejorar, estoy empeorando la situación. Entonces, ¿qué ha sido efectivo en los ensayos clínicos? Es decir, que se ha demostrado que de verdad funciona. Bueno, el ejercicio, qué interesante. Entonces, el mejor tratamiento para la fibromialgia es el ejercicio, y es otra cosa que yo les digo a mis pacientes. Si su esperanza está en una pastillita, está equivocada, porque no va a encontrar alivio en ninguna pastillita para el dolor. El manejo de esta enfermedad debe ser muy integral. Entonces las personas deben de hacer ejercicio, es lo que más funciona. Tienen que estar tranquilos, tienen que estar relajados. Ojo, no todo tipo de ejercicio, ¿verdad? También, porque hemos mencionado que aunque las personas no tienen ningún daño específico, sí tienen una mayor sensibilidad al dolor. Entonces, si usted a una persona con fibromialgia la pone a hacer zumba o la pone a hacer aeróbicos, le va a provocar mal dolor, ¿verdad? Entonces, solo si es la suegra de uno le recomienda que haga aeróbicos, ¿verdad? Pero en general hay que saber qué tipo de ejercicio puede hacer, ¿verdad? Los ejercicios que más funcionan son los ejercicios que conectan lo que es el cuerpo con la mente, espíritu y todo eso. Entonces ayuda mucho yoga, tai chi, todo eso. Pero de lo que más ayuda es la natación. Es el mejor ejercicio que pueden hacer las personas con fibromialgia. Primero, es un ejercicio aeróbico, que es muy bueno. Segundo, no estoy sobrecargando mi peso sobre las articulaciones, el agua me sostiene. Y tercero, debe ser en agua temperada, porque entonces esa agua calientita además ayuda a relajar los músculos y todo este tipo de cosas. Entonces el ejercicio por excelencia es la natación. No los pongan a correr, no los pongan a hacer spinning, no los pongan a hacer ejercicios de alto impacto, eso es una cosa muy importante. Después, desde el punto de vista de medicamentos, los que más han demostrado que funcionan son los antidepresivos tricíclicos. La famosa amitriptilina, que la gente dice, otra cosa no sirve para nada. Bueno, en los estudios clínicos se ha demostrado que tiene mejor rentabilidad y que funciona. La amitriptilina, un antidepresivo, ¿verdad? Mencionamos que el 100% de las veces hay depresión, ¿verdad? Después, terapia cognitiva también. Entonces, nunca está de más, pues también acudir al psicólogo y todo este tipo de cosas. Es un manejo, como les mencionaba, integral. Cosas que no sirven, ¿ok? Importante, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces no hay que tomar antiinflamatorios, no hay que tomar sulindac, metacina, Motrin, ninguna de esas cosas. A veces lo usamos porque no tenemos otra alternativa, pero lo ideal es que no los usen. Después de casi una hora de hablar, les he ido pues introduciendo, espero yo, el concepto de que no hay enfermedad. En la fibromialgia no hay ningún daño en el cuerpo, no hay inflamación.
Ya ustedes vieron los diferentes tipos de dolor. Si fuera una artritis reumatoide, en donde el dolor es por inflamación, ahí sí vale la pena dar antiinflamatorios. Pero aquí no hay inflamación, ¿para qué dar antiinflamatorios? Y lo único que podemos provocar es daño en las personas. Y los glucocorticoides o los esteroides menos que funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, la parejita que se usa mucho en las clínicas y en las farmacias de dexametasona con Voltaren no solo no sirve de nada, sino que tiene muchos efectos adversos. Y hace muchísimos años está prohibido el uso de dexametasona combinada con Voltaren. Pero sabe que prohibido no significa que no se haga. ¿Okay? No se debe de hacer. Eso es más el daño que provoca que lo que realmente va a funcionar. Entonces no sirve absolutamente nada. Y después, evidencia insuficiente, como que tampoco está claro si sirve o no sirve. Por ejemplo, los opioides, el uso de tramal, el uso de morfina en fibromialgia, no está claro si funciona o no funciona y preferimos no usarlo, ¿verdad? Igual que todo lo que es la medicina alternativa. Y después metemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina. Esos son otro tipo de antidepresivos que, excepto los de última generación, que sí han demostrado funcionar un poquito mejor, entonces probablemente muchos de ustedes han usado la fluoxetina, que es lo que tiene la caja, o la doloxetina, que es lo que usamos más a nivel privado. Bueno, esas sí tienen un poquito más de evidencia que funcionan en fibromialgia, pero otros inhibidores de recaptura de serotonina no tanto, ¿verdad? Y vean qué importante, posibles daños, que más bien el Colegio Americano de Reumatología dice que es peor para la fibromialgia, el reposo prolongado. Y la gente se nos enoja cuando dice, doctor, yo no que me incapacite por fibromialgia. No puedo incapacitarlo. No puedo ni incapacitarlo ni puedo pensionarlo, porque lo que usted ocupa es estar activo.